Bienvenidos a este curso de cobra clientes y recuperación de impagados. Vamos a hablar en este módulo formativo de cuál es la estrategia del deudor y cómo enfrentarse a ella, para que ustedes puedan adquirir conocimientos suficientes para conocer y superar las tácticas de escaqueo de los deudores. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es esa estrategia evasiva del moroso. Tengamos en cuenta que el moroso domina a la perfección el antiguo método de decir siempre que sí a su acreedor y pensar que no. Vamos, que por encima de mi cadáver voy a pagar la deuda. Por lo que el moroso no suele decir directamente a la cara que no va a pagar. Simplemente no piensa hacerlo, pero no se lo dice al acreedor. Además, el moroso tiene una gran sabiduría oriental y su conducta se basa en dos mantras. ¿Cuáles son estos mantras? El primero, que se va repitiendo a sí mismo el moroso, es: si ignoro al acreedor, desaparecerá. Si le ignoro, desaparecerá. Si le ignoro, desaparecerá. Y muchas veces el acreedor, por cansancio, acaba desapareciendo. El segundo mantra del moroso es: si toreo al acreedor, desistirá. Si le toreo, desistirá. Si le toreo, desistirá. Y muchas veces, por frustración, el acreedor desiste. El moroso recalcitrante procurará ignorar y torear al acreedor el mayor tiempo que le sea posible, puesto que así conseguirá no solo demorar el pago de la deuda, sino que además, con un poco de suerte, se librará de pagarla para siempre. Por desgracia, en la práctica, estos dos mantras combinados funcionan muy bien para los morosos. Las estadísticas revelan que el 75% de las empresas prefiere renunciar al cobro y perdonar la deuda antes de acudir a los tribunales para reclamar el impago. Vamos a estudiar esa estrategia del moroso recalcitrante que yo la he denominado de las 7 Ds. ¿Y por qué le estamos llamando de las 7 Ds? Pues bueno, porque esa estrategia del moroso contumaz que implementa ante su acreedor está basada en 7 fases que, curiosamente, cada una de estas fases tienen una palabra clave que empieza por la letra D. Vamos a continuación a detallar cada una de estas fases. En primer lugar, tenemos demorar, en segundo, dilatar, en tercero, desorientar, en cuarto lugar, desviar, en quinto, desanimar, en sexto, disuadir y en séptimo lugar, desistir. El moroso intenta conducir al deudor por todas estas fases. Vamos a ver la primera. El moroso sabe que hay que demorar el pago, ya que el tiempo siempre juega a su favor y en contra del acreedor. Como mínimo, si va demorando, se está beneficiando de una financiación gratuita a costa del acreedor. Por lo tanto, cuantos más días pasen, mayor será dicha financiación que obtiene gratuita. Pensemos que si tomamos una factura pendiente de pago de 10.000 euros, en función de los días que transcurren hasta que el deudor realiza el pago, él cada día tiene como un contador en el que está obteniendo un beneficio financiero. Suponiendo que el coste medio de los recursos empleados para financiar su activo corriente sea del 6%, podemos mirar en esta tabla en la que esa deuda que no ha pagado de 10.000 euros, cada día que transcurre, el moroso tiene un beneficio financiero de 1,67 €. De forma que podemos ver que si demora durante 2 meses el pago de la factura, él obtiene un beneficio financiero de 100 euros. Evidentemente, el efecto acumulativo de cientos o a lo mejor de miles de facturas que va pagando con retraso es muy beneficioso para las finanzas del deudor. Y todavía más si las facturas son de importes elevados. Vamos a ver la segunda fase, que empieza por D, que es dilación. ¿Qué va a hacer el moroso? Va a dilatar cualquier acuerdo con el acreedor lo máximo posible. Utilizará artimañas para prolongar de forma innecesaria las negociaciones. Por ejemplo, lo típico es, lo primero que alega es que no tiene la factura, que necesita que le mandemos de nuevo un duplicado. Luego, cuando te tiene la factura, dirá que no tiene el albarán, que le mandemos el albarán de entrega. Y luego presentará una reclamación de mercancía defectuosa, mermas de calidad, cantidad, etc. La tercera fase es desorientación. ¿Qué quiere decir? Que el moroso utilizará cortinas de humo para desorientar al acreedor. Lo más frecuente es alegar desacuerdos administrativos o comerciales. Alega existencia de litigios, controversias, disputas
que muchas veces no tiene nada que ver con el impago que se le reclama. ¿Qué pretende con esto? Confundir al acreedor, sembrar dudas, dilatar más la negociación y demorar todavía más el pago. Por lo tanto, el contador aquel va marcando euros o dólares a su favor. La cuarta fase, desviación. Aprovechando la fase anterior de desorientación, el moroso pretende reconducir la situación a su favor y llevar al acreedor a su terreno. El deudor consigue desviar la cuestión principal, que era una reclamación legítima de un impagado que le hace el acreedor, para que el acreedor acabe resolviendo un supuesto desacuerdo comercial o administrativo en lugar de reclamar el impago. En quinto lugar, tenemos desánimo. El deudor intenta desanimar al acreedor poniéndole múltiples obstáculos, siendo difícil de localizar, duro en las negociaciones, desagradable, toreando al gestor de cobros, siendo realmente una situación que acaba debilitando la moral del negociador de cobros. En sexto lugar, tenemos la disuasión. Gracias a las 5 fases anteriores, el moroso pretende disuadir al acreedor de que le siga reclamando el pago. El deudor quiere sugestionar al acreedor que no vale la pena continuar con los intentos de recobro y que es más rentable que dedique su tiempo y energía a otros asuntos que son mucho más rentables. Y luego pasemos a la última fase, que es la fase final, la número 7, de desistimiento. ¿Qué pretende el moroso? Pues conseguir que al final de ese proceso el acreedor desista definitivamente y se olvide del tema. O sea, el acreedor, frustrado, agotado, acaba renunciando al cobro de la deuda. Pensemos que el auténtico moroso profesional intentará llegar hasta el final, a esta fase número 7, y su objetivo final es conseguir el desistimiento del acreedor y de este modo librarse definitivamente de pagar la deuda. En cambio, pues los morosillos, los morosos aficionados se conforman con llegar a la fase 2 o a la fase 3, es decir, se limitan a demorar los pagos, dilatar al máximo el pago de la deuda. Con esto pues se están beneficiando de una financiación gratuita de los proveedores comerciales. Acabarán pagando, sí, lo más tarde que puedan, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer el acreedor? Pues para enfrentarse a esta estrategia no tiene que caer en la trampa, es decir, no tiene que desistir nunca, tiene que ser consciente de esa estrategia y para ello pues le podemos dar una serie de consejos que son los siguientes. En primer lugar, ser plenamente consciente de esa estrategia del moroso y estar preparado para combatirla. Ser inasequible al desaliento, no cansarse nunca de insistir, no enfadarse, no perder los nervios, no ponerse nervioso. Y luego, muy importante, no caer en la frustración si no se obtienen resultados a corto plazo. Insistir reiteradamente en la reclamación de recobro, no dejarle escapatoria al moroso. Transmitir al moroso un mensaje: le hemos descubierto el juego, no le vamos a perdonar la deuda, no vamos a desistir. Hacer ver al moroso que no le dejaremos nunca en paz. Si no paga la deuda ahora, continuaremos insistiendo el mes que viene, el año que viene, dentro de 2 años, y que además no permitiremos que esta deuda prescriba jamás. Y luego tenemos que venderle al moroso una idea de que pagando va a comprar algo muy importante: su tranquilidad y su paz mental. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.